Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para continuar con esta clase inicial de nuestro diplomado en democracia participativa y deliberativa. Y bueno, pues como les comentaba, el día de hoy va a ser un poquito más corta la clase porque debo de viajar, pero bueno, vamos a ir empezando. A ver, permítanme un momento. Bueno, el día de ayer hacíamos ya un recorrido, digamos, histórico sobre el concepto de democracia y señalaba yo que eh, en el caso mexicano ustedes lo van a estudiar en la siguiente clase, lo van a abordar en la siguiente clase. Hay un elemento que me parece muy importante destacar, porque creo que lo mencioné ayer, lo estuve diciendo, pero no estoy seguro que haya sido yo, digamos, lo suficientemente claro, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que desde que, por lo menos desde Roma, aunque posiblemente encontraríamos antecedentes en Grecia, pero digamos ya con mucha claridad, desde Roma ya encontramos una referencia a una postura aristocrática o elitista de la democracia. Lo expresaba Cicerón cuando hacía una crítica de las polis democráticas en Grecia, ¿no? Y Cicerón decía, bueno, es que cometían un error, ¿no? Cometían el error de dejar que tomaran las decisiones personas ignorantes. Esta es una línea de pensamiento que se mantiene hasta la actualidad. Yo les platicaba, por ejemplo, de la postura de este youtuber, que no diré quién, pero es Wherever Tomorrow, que planteaba la idea de que recientemente, apenas antier, en este tema de reducir la edad para ser candidato o candidato, y él decía, no, ¿cómo? O sea, si estamos permitiendo que vote gente que no tiene conocimientos, que no tiene preparación, y gente que a lo mejor es delincuente, ¿no? Bueno, vamos, podríamos hacer muchas observaciones respecto del tweet, pero eso se los dejo a ustedes. A mí lo que me importa puntualizar ahorita, más bien, es la idea de que no, de que se ha mantenido a lo largo del tiempo esta postura de una democracia elitista. Nuestra democracia, digamos, a partir de la independencia, no voy a hablar solamente de México, porque insisto, eso lo van a ver ustedes, sino de toda América Latina. Fue una democracia con un fuerte contenido elitista. ¿Por qué? Porque era una democracia censitaria. ¿Quiénes podían votar? Los hombres que tuvieran ciertos ingresos y que supieran leer y escribir, ¿no? Obviamente en español. En este sentido, entonces, esta pulsión, vamos a decirlo así, esta pulsión aristocrática se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos, observamos, disculpen, cuando nosotros observamos esta postura acerca de algunas de las críticas o las observaciones acerca de la posibilidad de gente más joven accediendo a las cámaras, de alguna manera esto se vuelve a manifestar, ¿no? Sobre todo con estos llamados a más bien no a ampliar la posibilidad del voto pasivo, sino a reducirlo. Eso me parece que es muy relevante. Ahora bien, también hemos hablado de pues este planteamiento que hace don Abraham Lincoln, que es más bien, quiero insistir en esto, es más bien una especie de juguete retórico, porque lo que hace Lincoln, ya apuntábamos, es básicamente buscar un impacto en los oyentes. Y entonces, por medio de este método que les platicaba yo de la reiteración, y ya les platicaba cómo otros oradores lo han utilizado, pues acuña esta frase, ¿no? De la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hemos señalado también que
existen distintas definiciones, distintos conceptos de lo que es democracia. Ahora bien, una cuestión que tenemos que tener clara es que hablemos, nos adhiramos a la opción que nos adhiramos, al tipo o a la vertiente de la democracia de la que estemos hablando en ese momento, porque a lo mejor de repente estamos hablando de democracia, perdón, representativa y después estamos hablando de democracia, no sé, deliberativa, ¿no? Nos adhiramos al concepto de democracia al que nos adhiramos. Un elemento relevante es que siempre va a implicar de alguna manera que sea la ciudadanía la que tome decisiones, ¿no? Yo quisiera mejor utilizar el concepto pueblo, pero les voy a decir por qué. Porque no toda manifestación democrática va a ser de aquellas que nosotros estamos pensando que están, digamos, reguladas legalmente o de las que nosotros tenemos en la mente. Voy a poner un ejemplo que espero sea muy sencillo. Pensemos en una marcha, ¿no? En una manifestación pública, donde hay un grupo de personas que se están quejando de determinada acción de la autoridad o de determinada inacción de la autoridad. Piensen en cualquiera y en cualquier país. A ustedes se les ocurre. Están protestando porque, no sé, hay mucha gente que tiene a sus animalitos en la azotea y los maltrata y el gobierno no hace nada. Lo que ustedes quieran. En esa manifestación, ¿pueden ir menores de edad? Claro que pueden ir. Claro que pueden ir. Y un menor de edad puede ir ahí portar una pancarta adhiriéndose a la propuesta, a la protesta. Claro que lo puede hacer. No sé si recuerden una fotografía que se volvió muy famosa hace unos 2 años más o menos, donde está un señor, posiblemente el papá de una niña, y está cargando a la niña, una niña muy chiquita, unos 2, 3 años, están en una manifestación y ella está levantando una pancarta que evidentemente ella hizo, donde nada más hay rayones. ¿Sí la vieron? Donde nada más hay rayones, lo único que hay son rayones. O sea, ahora sí que vio a sus papás ahí prepararse para la manifestación y se puso a hacer lo mismo y ahí la llevan y ahí la está levantando, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que esa es una forma esa es una forma de democracia donde está acudiendo gente que no es ciudadana. Eso es lo que quiero decir. Y no hay una especie de policía en las manifestaciones, ¿no? Que diga, no, 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 a ver, para que pueda usted entrar aquí a protestar, muéstreme su credencial del INE, ¿no? Tan es así que incluso los partidos políticos pues tienen sus secciones juveniles, ¿no? Yo recuerdo el PAN tiene una sección que le llaman Acción Juvenil, el PRI tenía el Frente Juvenil Revolucionario, todos, digamos, los partidos políticos tienen una sección pues de gente menor de edad. ¿Por qué razón? Porque la democracia va más allá de la parte meramente formal, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, no debemos suponer que las únicas manifestaciones de la democracia son aquellas donde participan órganos electorales que ponen casillas. No, esa es una forma de la democracia, la representativa, pero hay otras manifestaciones de esta idea democrática. Yo sé que cuando hablamos de democracia directa, solemos inmediatamente pensar en Suiza, ¿no? Y entonces, sí, me han dicho que ahí en los cantones de Suiza, todavía hay manifestaciones de la democracia directa. Bueno, la verdad es que esto es cierto, pero no es del todo cierto. En primer lugar, cuando esto se plantea, muchas veces se plantea un poco a partir de lo ideal, ¿no? Y lo decía yo ayer, es que deberíamos regresar a la democracia como la tenían los griegos. Y ya planteaba yo el día de ayer, ¿por qué a mí me parece que la democracia griega no la debemos ver como la democracia ideal, ¿no? Creo que ya hice ayer mis observaciones sobre este tema.
Disculpen ustedes, pero hay días que la alergia le pega a uno más fuerte, ¿no? Bueno, entonces, estas mismas personas suelen plantear que es que todavía existen algunos cantones de Suiza, ¿no? A ver, en realidad lo que existe en esos lugares no es propiamente la democracia directa en el sentido original o en el sentido griego. ¿Por qué? Porque Suiza es una república representativa con muchas peculiaridades, muchas peculiaridades. Por ejemplo, el ejecutivo es un ejecutivo colegiado rotatorio. Por ejemplo, en Suiza, las leyes federales, que es un estado federal, las leyes federales las deben aprobar las legislaturas de cada cantón o de cada entidad, como si fueran reformas constitucionales. Entonces, sí, o sea, claro, tiene ciertas peculiaridades, pero es una república representativa. Más bien, de lo que podemos hablar es que Suiza es una república representativa que tiene un fuerte componente de democracia participativa. Esto es, de que sin que deje de existir esos órganos representativos, o sea, hay partidos políticos, se vota por representantes en el Parlamento, se vota por alcaldías, esto se mantiene. Sin que deje de existir esto, lo que nos vamos a encontrar también es que hay una serie de mecanismos mediante los cuales el pueblo, o, insisto, si ustedes prefieren, la ciudadanía, toma decisiones políticas de manera inmediata. Es que esa es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que la ciudadanía o el pueblo tomen decisiones políticas. Cuando hablamos de la democracia representativa, es una decisión política mediata o mediada por la figura del representante, ¿no? Y entonces, nosotros no votamos para decidir si se va a hacer una obra pública o si se va a aprobar una ley. Votamos por el representante, por el órgano de gobierno, que lo que va a hacer es tomar esa decisión. En la democracia participativa lo que tenemos es una estructura de gobierno que tiene una naturaleza representativa, pero que además hay ciertos mecanismos que le permiten al pueblo o a la ciudadanía tomar decisiones políticas de manera inmediata. ¿Se fijan entonces cómo hay una diferencia entre democracia participativa y democracia directa? Porque en la democracia directa lo que tenemos es una ausencia de representación política. En la democracia indirecta o representativa, vamos a decirlo en el tipo ideal o puro, lo que tenemos es una ciudadanía que elige representantes, pero que no toma de manera inmediata o directa decisiones políticas. Por eso es democracia indirecta o representativa. Lo que tenemos en la democracia en la democracia participativa es, en primer lugar, la existencia de un gobierno representativo. O sea, eso sigue existiendo. Eso no se sustituye. Pero a la par tenemos mecanismos que permiten a la ciudadanía la toma inmediata de decisiones. Ahora bien, ahí tenemos que diferenciarla de la democracia deliberativa, que era un poco el planteamiento que me hacían ayer, de que, oiga, no vimos la deliberativa. Bueno, pues es que la vamos a ver hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la democracia deliberativa también hay una participación ciudadana más allá de la mera elección de las personas representantes. Pero en la democracia deliberativa lo que tenemos es que la ciudadanía participa en la toma de decisión política, pero la decisión sigue estando en manos de la autoridad. Quiero que observemos entonces la diferencia. Cuando hablamos de democracia participativa, hay decisiones que la ciudadanía toma de manera inmediata. Cuando hablamos de la democracia deliberativa, lo que vemos es que la ciudadanía participa en la toma de decisión, pero la última palabra
no la tiene la ciudadanía, sino que la tiene la autoridad. Ahorita que veamos los ejemplos, espero que esto pueda ser un poco más claro, ¿no? Decía yo que en la democracia participativa, tenemos, digamos, las estructuras de gobierno representativo, ahí están funcionando y hay elecciones como las conocemos, ¿no? Bueno, pero aparte la ciudadanía participa en la toma de decisiones, ¿no? De manera inmediata. Aquí lo relevante entonces es justamente eso, que es la ciudadanía tomando la decisión. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta democracia participativa? Bueno, tenemos básicamente tres figuras, ¿no? Podemos tener más, pero digamos, esencialmente tenemos tres figuras, que es la consulta popular, el plebiscito y el referéndum, que ustedes van a ver en un módulo específico. Entonces, solamente voy a hacer algunas consideraciones meramente generales, porque si no, pues me voy a repetir con el docente que les dé ese módulo y no tiene caso que tengan ustedes clases repetidas, ¿no? Bueno, a ver, en estos casos que estoy poniendo, la consulta popular, el plebiscito o el referéndum, se le está preguntando a la ciudadanía, esto es, al cuerpo electoral, acerca de acciones de gobierno. Los hemos tenido en México, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es la revocación de mandato, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntaron hace 2 años acerca de el enjuiciamiento a funcionarios públicos del pasado, pues esa fue una consulta popular. O cuando nos preguntaron acerca de si queríamos o no que continuara el actual presidente de la República, pues esa fue revocación de mandato. O por ejemplo, en aquellos estados donde han existido ejercicios de plebiscitos y que han sido en varios, ¿eh? Ya lo van a ver ustedes, pero de repente pensamos que no, eso de plebiscito y referéndum, eso no existe en México, doctor. No, sí existe, sí se usa. Lo que pasa es que se usa en lo local. Y a veces tendemos a pensar solo por referencia a lo federal o a lo que nosotros vemos de manera inmediata. Yucatán ha tenido 4 o 5 ejercicios de plebiscitos en lo municipal, incluso, y esto es muy interesante, incluso utilizando lengua maya. En Veracruz tuvimos ejercicios de este tipo a inicios de este siglo por referencia a la cumbre Tajín. En la Ciudad de México, pues las consultas del presupuesto participativo. En Guanajuato, pues tuvimos consultas en la capital, un plebiscito en la capital en Guanajuato. En Jalisco, pues en Jalisco yo recuerdo al menos 2 relativas muy interesantes, por cierto, relativas a las ciclovías en Zapopan y en Guadalajara. En Tijuana, pues ustedes recuerdan aquel caso de la cervecera, ¿no? Incluso podemos pensar en ejercicios que a lo mejor no han conducido las autoridades electorales, pero que se han realizado. Estoy pensando, por ejemplo, en la consulta acerca del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en todos estos casos lo que tenemos es una pregunta a la ciudadanía, donde la idea es que sea la ciudadanía la que tome la decisión. Bueno, también en el caso de la Ciudad de México, el corredor de Polanco o los segundos pisos. Y lo que quiero decir entonces es que ahí lo que tenemos es una ciudadanía decidiendo. Ahora, desde luego, esto debe de cumplir pues los requisitos o los principios que conocemos propios de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, o del voto, que el voto sea libre, sea directo, sea personal, sea intransferible. Por eso, ustedes han observado cómo el Tribunal Electoral, pues ahora, por ejemplo, que hubo la revocación de mandato, pues dictó ahí varias sentencias, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque también son cuestiones que tienen que estar sujetas a un cierto marco normativo cuando se hacen respecto de aquellas que están previstas en la ley o en la Constitución. Ahora, van ustedes a observar algo que es interesante en el caso mexicano. La Ley Federal de Consulta Popular es una ley, digamos, reciente. Si la memoria no me falla, es de 2019. Y la de revocación de mandato es todavía más reciente, es de finales de 2021.
Pero en el caso de la de consulta popular, se llama así consulta popular, y cuando ustedes voltean a los estados, en los estados prácticamente no hay consulta popular, lo que hay es plebiscito o referéndum. Y entonces uno tiene en las leyes de participación ciudadana locales. Y entonces uno a veces dice, bueno, pues es que en lo federal nos falta el plebiscito y el referéndum, y en lo local nos faltan las consultas populares. No, en realidad no. Miren, les voy a platicar lo que pasó. Lo que pasa es que las leyes locales en materia de democracia participativa, la gran mayoría son anteriores a la ley federal. Ya ven que a veces en las entidades está esta idea de vamos a copiar lo federal, ¿no? Bueno, en este caso no se pudo copiar porque no había una ley federal de participación ciudadana. Lo que hubo, pero después, fue una ley federal de consulta popular y una ley federal de revocación de mandato. Bueno, entonces lo que hicieron en la mayor parte de las entidades fue seguir, digamos, la nomenclatura tradicional, la terminología tradicional y establecer dos figuras, plebiscito y referéndum. Ya más adelante van a ver la diferencia entre ellos. Bueno, entonces establecer plebiscito y referéndum. Pero cuando se hizo la ley federal, por alguna razón que yo en lo personal no tengo clara, a lo mejor alguno de ustedes sí, o alguna y nos lo comparte, pues ya lo tendré claro, se decidió no seguir la terminología tradicional de plebiscito y referéndum. Y también se decidió no llamarle, como hubiera sido, digamos, lo esperado, con esto no estoy diciendo que lo mejor, simplemente estoy diciendo que lo esperado, Ley Federal de Participación Ciudadana, sino que le llamaron Ley Federal de Consulta Popular. Pero lo que pasa es que en lo federal, la noción de consulta popular engloba al mismo tiempo el plebiscito y el referéndum, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos que nos falta, digamos, la consulta popular en lo local, pues no es que nos falte, es que la tenemos manifestada en el plebiscito o en el referéndum. O cuando observamos que en lo federal nos falta el plebiscito o el referéndum, pues la verdad es que no es que nos falte, porque sí lo tenemos, pero bajo la idea de consulta popular. ¿De acuerdo? Bueno, permítame un segundito. Fui por mi agüita que me ayuda a controlar la alergia. Bueno, todas las figuras de la democracia participativa parten de la idea de preguntarle algo a la ciudadanía, pero que lo que la ciudadanía responda es lo que se tiene que hacer, ¿no? No es un preguntar para informarme, como sucede en la democracia deliberativa. Ahorita lo vamos a ver. Es un te pregunto para que decidas. No te pregunto quién quieres que decida. O sea, no te pregunto a quién vamos a elegir. Te pregunto sobre una cuestión concreta de una política pública, de una acción de gobierno, de una ley, de una reforma, de una nueva constitución. Te pregunto acerca de eso para que tú decidas, ¿no? Entonces, es una pregunta que implica necesariamente la posibilidad de decisión. Me pasé. Aquí está. Ahora, la democracia deliberativa. En la democracia deliberativa también hay una pregunta a la ciudadanía. En la democracia deliberativa también hay una pregunta a la ciudadanía. Pero la diferencia con la participativa es que aquí en la deliberativa no es la ciudadanía la que va a tomar la decisión, va a ser la autoridad la que va a tomar la decisión. Pero en lugar de que la autoridad diga, yo ya lo sé todo y no necesito preguntar nada, no necesito que me digan nada, entonces yo legislo, yo decido la política pública, yo hago la obra pública, lo que hace es decir, bueno, yo tengo esta información, me parece que lo correcto, lo adecuado es tomar tal decisión, pero vamos a preguntar a la gente, a ver qué opina la gente, ¿no? Me van a decir, pues es igual que la participativa. No, fíjense la gran diferencia.
En la participativa, la ciudadanía decide, ¿no? En la deliberativa, la ciudadanía participa, aporta información, opiniones, puntos de vista, pero no decide, pero no decide. ¿Cuáles son las formas típicas, particularmente en América Latina, de la democracia deliberativa? Porque puede haber otras más, pero digamos las que conocemos más comúnmente, pues los cabildos abiertos y el parlamento abierto. Son las figuras, digamos, más propias de esta forma de democracia. Ahora, entonces, en la democracia deliberativa es la ciudadanía que participa porque aporta información, pero no toma la decisión. Ahora, hay grandes teóricos, ¿no? De la democracia deliberativa. Por ejemplo, digamos, fue un modelo muy defendido, muy estudiado por don Carlos Santiago Nino, o recientemente, por ejemplo, por Roberto Gargarella. Ahora, hay que observar algo. No, esto no quiere decir que o democracia participativa o deliberativa, o representativa o participativa o deliberativa, pero no se pueden tener todas. No, sí se pueden tener todas. Sí se pueden tener. Es que depende del ejercicio que estemos hablando. Ya lo planteaba yo ayer, cómo en la democracia mexicana, pues tenemos ejercicios deliberativos, cabildos abiertos y parlamentos abiertos. Buenos o malos, eso ya lo veremos después, ¿no? Ahorita simplemente estamos con las definiciones teóricas. O sea, estamos construyendo los conceptos. Ya después analizarán ustedes en clase los casos y los casos muy concretos, ¿no? Pero tenemos democracia deliberativa. Pero tenemos democracia participativa, porque en lo local tenemos, insisto, plebiscito, referendo, y ya tuvimos en lo nacional revocación de mandato y consulta popular. Y desde luego tenemos democracia representativa. Entonces, no se trata de que nos pongamos a elegir, ¿no? Es que solo tenemos que tener esta, es que solo tenemos que tener aquella. No, en realidad no se trata de eso. Se trata de asumir que dependiendo. Un momentito, Verano, no me bajes la mano, déjamela arriba, por favor. Nada más, voy a avanzar un poquito más. Dependiendo el modelo o el ejercicio del que estemos hablando, estaremos hablando de uno o de otro. Incluso esto también tiene que ver con la competencia de las autoridades, porque, por ejemplo, el INE tiene evidentísimamente pues atribuciones en materia de democracia representativa, ¿no? Digo, muy evidentemente, pero resulta que también participa en la democracia participativa, no solo en la representativa. Pero, por ejemplo, en la democracia deliberativa, digamos que las figuras las autoridades que principalmente participan, pues son los ayuntamientos, las cámaras, los legislativos locales y el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, depende. Por eso también es importante entender de qué tipo de democracia estamos hablando cuando hablamos de democracia. A ver, ¿estamos hablando de un ejercicio participativo? ¿Estamos hablando de un ejercicio deliberativo? ¿Estamos hablando de democracia representativa, o sea, de elecciones, digamos, constitucionales? ¿De qué carambas estamos hablando? Y conste que falta todavía el concepto de democracia comunitaria, ¿no? Bueno, pues, ¿y ahora qué pasa qué sucede cuando estamos hablando de ejercicios democráticos dentro de comunidades afromexicanas o indígenas, que funcionan de una manera distinta? Es que debería ser igual. No estoy seguro que debería ser igual. Por ejemplo, en las comunidades, ustedes lo saben y lo van a ver acá en el diplomado, pues se suele votar dando la cara y a mano alzada. Cuando en una elección, por ejemplo, representativa o en un mecanismo de democracia participativa, pues se vota de manera secreta. Entonces, decir, es que siempre votar de manera secreta es antidemocrático porque las comunidades indígenas votan a mano alzada. No, espérame, es que es otro tipo de democracia, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de qué tipo de democracia estamos hablando, de qué ejercicio estamos hablando. Bueno, hablando de democracia deliberativa, ¿no? Decía yo que es la que tiene que ver con la ciudadanía participando
en la toma de decisiones. Y el ejemplo es un parlamento abierto, un cabildo abierto, donde es la autoridad la que lanza una convocatoria y dice, a ver, invito a estas personas y si alguien más se quiere sumar, pues que venga y participe, ¿no? Lo vimos con la reforma electoral. Ustedes observaron que se hizo un ejercicio de parlamento abierto. Ahí tuvieron la gentileza de invitarme para ir a hablar acerca de modelo de comunicación política, pues ahí dije lo que tenía que decir. Nada de lo que dije lo retomaron, pero es que tampoco es que fuera obligatorio, ¿no? Sino que simplemente es, insisto, la ciudadanía aportando información. Ahora, en los ejercicios de democracia deliberativa hay que cumplir o atender, digamos, ciertos principios que me parece importante que los observemos. Primero, garantizar la participación de todas las personas interesadas. Esto es, de aquellas personas que van a vivir con la decisión, que consideran que pueden aportar algo a la decisión, que puedan participar. No, no bajo la idea de que es que obligatoriamente tienen, no, que puedan participar. Por lo tanto, los ejercicios de democracia deliberativa, para que sean auténticos ejercicios de democracia deliberativa, no pueden ser solamente paneles de expertos. Yo no estoy diciendo con esto que cuando van a hacer un proyecto de ley no puedan consultar a las personas expertas. No, está muy bien. O cuando van a decidir una política pública, no sé, construir un puente, pues hay que preguntar al colegio de ingenieros y de ingenieras. Está muy bien, hay que hacerlo. Pero eso no es democracia deliberativa, esa es otra cosa, esas son consultas técnicas. Están muy bien, insisto, pero no es esto. Voy a poner dos ejemplos. No sé si se acuerdan. Hace que fue como unos 3 años, un evento en un estado del sureste, un evento público de gobierno donde se iba a analizar el tema de la lactancia materna. Y todos los integrantes del panel eran hombres. Oiga, pero es que son expertos. A ver, pero entonces, ¿es un panel de expertos o es un ejercicio de democracia deliberativa? Porque no es lo mismo. Voy a poner otro ejemplo. Hay ciertos grupos sociales, ustedes los van a ver en el diplomado, que tienen derecho a la consulta. Por ejemplo, entre ellos, por ejemplo, las personas adultas mayores. De manera tal que si una legislatura va a hacer su ley de personas adultas mayores del Estado o la va a reformar, o el Congreso de la Unión la ley de personas mayores, estas personas tienen derecho a la consulta, ¿no? Y la Cámara no puede decir, no, ¿para qué hacemos consulta con las personas adultas mayores? Y ya le preguntamos al colegio de geriatras, ya trajimos aquí unas gerontólogas y ya nos dijeron lo que estas personas, ¿no? Eso es distinto. Una cosa es preguntarle a las personas expertas y otra cosa es preguntarle a la persona que va a vivir con la decisión, ¿no? Son dos cosas distintas. Un ejercicio de democracia deliberativa es ve y pregúntale o permite el que participe quien considera que tiene algo que aportar y quien va a vivir con la decisión. Entonces, una legislatura no podría decir, ya hicimos el derecho a la consulta. Ah, muy bien, ¿y cómo lo hiciste? ¿Hiciste un foro? ¿Qué? No, mira, el colegio de geriatras ya me dio un dictamen. No, espérame. O sea, es que son los expertos. Sí, pueden ser las personas expertas, pero no son las que van a vivir con la decisión. A ver, insisto, estos son ejercicios de democracia, no son ejercicios de tecnocracia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, vuelvo a repetir, no es que no puedas pedir una opinión técnica. Pide todas las que sean necesarias y utilízalas. Pero una cosa es eso y otra cosa es democracia deliberativa. Segunda, que puedan expresar su punto de vista. Contraria a estas visiones elitistas de la democracia que parecen plantear, solo pueden hablar quienes tengan título, solo pueden hablar quienes... estaba viendo, por ejemplo, que alguien proponía que para ser diputado o diputado se tuvieran que tener título profesional, experiencia administrativo-política de creo que decía al menos 5 años y militancia en un partido de al menos 3 años, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando, bueno, pues ya mejor di que lo que quieres es que solo estén las élites y que tiendan a la gerontocracia, ¿no? Digo, ya puestos en esos planes, ¿no? No, a ver, en la democracia deliberativa, cualquier persona puede participar. Entonces, se va a hacer un cabildo abierto, cualquier persona puede hablar.
No, no es que hay que darle a don Vado, como tiene doctorado, hay que darle 20 minutos y a don fulano de tal, como nada más hizo la prepa, pues nomás 3 minutos. No, 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 espérame. La democracia parte de un plano de igualdad, ¿no? En la democracia somos iguales. No importa nuestro origen, no importa nuestra capacidad económica, no importa nuestra preparación. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, doctor, pero es que obviamente la, 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 la capacidad económica, los estudios, la experiencia, pues marcan una diversidad. Estoy de acuerdo, pero que no sea el ejercicio democrático el que lo marque. Al contrario, que el ejercicio democrático sea esencialmente igualador. Que los puntos de vista se justifiquen a partir de valoraciones éticas o morales. Esto es, no a partir del mero interés personal. A ver, lo voy a tratar de poner, si me permiten decirlo así, lo voy a tratar de poner con un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan que en 2007 se hizo una reforma al sistema político electoral? Pero permítame un segundito. Un segundo. Perdón, es que ya llegó mi vehículo, le estaba avisando. Esto es, el que nosotros tomemos una decisión a partir de principios o de valores, no solamente a partir de intereses personales. No es lo que cuando yo participo en un ejercicio de este tipo, no es lo que me beneficia a mí, sino lo que va a beneficiar a toda la ciudadanía. Bien, voy a dejar de presentar. Estas láminas las encuentran ustedes. En la página de la Escuela Judicial Electoral hay un apartado que dice materiales. Ahí se meten al diplomado en democracia deliberativa y participativa, y van a encontrar estas láminas y otras más. ¿Tendríamos tiempo para una pregunta? ¿Había una manita levantada? Adelante, Veraldo. Fui yo, maestro. Gracias. Nomás que le iba a preguntar sobre un mecanismo de participación ciudadana que me quedé como con la duda, que tiene que ver con el presupuesto participativo. ¿Este mecanismo se puede considerar como democracia liberativa o participativa? Porque lo que yo tengo entendido es que en un presupuesto participativo el gobierno pregunta en qué se quiere destinar parte del presupuesto, ¿no? Del gobierno. Entonces, algunas personas van a decir, no, que el 35% en educación, ¿no? Que el 40% en seguridad y así, bla, bla, bla. Entonces el gobierno tendría la última palabra, él, ¿no? Para destinar los fondos, A ver, supongo. la pregunta se responde de esta manera. Si quien decide a dónde se va el dinero es la ciudadanía votando, es participativa. Si Oh, quien ya. decide es el gobierno, pero solo pide opinión, es deliberativa. Normalmente en México es participativa, porque es la ciudadanía la que vota y decide por ese presupuesto. Ok, va. Sí, estaba confundido en esa parte. Gracias. Perfecto. Pues les Sí, agradezco mucho. Seguramente nos veremos más adelante en el diplomado. Que tengan muy buen día. Hasta luego. sí, gracias, profe. Gracias. Adiós. Gracias.